Muy buenas, roleros y roleras, bienvenidos de nuevo a mi canal. Este es otro vídeo de consejos de dirección basados en juegos y en este caso vamos a hablar de Mutant Year Zero. Es un juego en el que controlas un mutante en un escenario apocalíptico después de una hecatombe planetaria. Y lo primero destacable de este juego que me ha parecido muy interesante es que divide el juego o la acción en dos escenarios prototípicos y básicos. Uno es la zona y otro es el arca. La zona es como el espacio exterior del refugio, que está llena de peligros, mutantes, descomposición, radiación. Y luego está el arca. El arca es como el refugio de los mutantes, donde pues, los personajes se relacionan entre sí con otros personajes no jugadores. Y también pues hay intrigas, se puede mejorar, está sujeta a una serie de amenazas, etc. Lo primero que me ha parecido interesante es que la sección del director de juego propone escenas típicas de cada uno de esos escenarios. Entonces, por ejemplo, si ponemos la zona, pues decimos la zona, que es como el espacio hostil, pues ataques de mutantes, encuentran recursos, encuentran artefactos de la edad antigua, etc. Mientras que en el arca es pues una oferta tentadora o un PNJ se enemista con ellos. Lo interesante de esto es que esto sirve muy bien para el world building, porque nosotros cuando diseñamos un mundo, diseñamos una campaña, podemos separarla por escenarios. Entonces, por ejemplo, en una aventura de fantasía puede estar distintos escenarios típicos, bosques, ciudades o pueblos, mazmorras, caminos. Para cada uno de esos escenarios típicos podemos poner escenas típicas de ese escenario. Podemos conseguir de esa forma como una especie de plantilla que nos permita tener esas escenas típicas y nos ayuden luego pues a mezclarlas o a combinarlas de una forma u otra para diseñar los encuentros. Los principios del director de juego se basan mucho en este tipo de ambientación, pero eso no quita que nosotros no podamos extrapolarla a otros juegos y a dirigir en general. Entonces, el primer principio es todo se descompone. Todo se descompone se refiere a que las cosas se rompen, se deterioran. Lo que propone es que cuando los jugadores con sus personajes se sientan seguros y crean haber conseguido algo, nosotros amenazamos eso. Es decir, todo lo que creen o construyen, al fin y al cabo tendrán que luchar por mantener. Luego habla de nunca hay papeo suficiente. Este juego tiene una serie de mecánicas que regulan el nivel de comida y agua que tienen los personajes, porque es un juego de supervivencia. Con esto podemos conseguir la experiencia de escasez para muchos otros juegos, donde todos los recursos sean importantes y de alguna manera tengamos que racionarlos. Estos dos primeros principios, lo de todo se rompe o todo se descompone y la experiencia de la escasez con no hay nunca suficiente comida y agua, siempre he creído que de alguna forma tenemos que justificar bien todos los perjuicios que le ocurran a los personajes. Es decir, los jugadores normalmente se toman a bien cuando les das cosas buenas, si no te pasas, porque si no, luego pues no tendrán esa gratificación porque será demasiado fácil, pero las cosas malas lo que tenemos que hacer es que siempre estén como muy metidas en la historia y si es posible que esos perjuicios o cosas malas sean consecuencias de sus propias acciones, para que ellos tengan un poco el control y la sensación y la responsabilidad de que las cosas le vayan bien. Esto no quita que a veces haya azar, pero siempre tenemos que justificar bien conforme a la historia las cosas buenas y malas que les pasan, sobre todo las malas. Tercer principio es si lo tienes, eres un objetivo. Esto significa que cuando los personajes consiguen cosas y se vuelven mínimamente ricos, esto no quita que se hayan acabado los problemas, porque habrá muchos otros PNJs que querrán las cosas que tienen los personajes y por lo tanto serán envidiados, incluso planearán asesinarlos o robarles. Lo que saco de esta idea es que el ambiente o la atmósfera que generan los propios personajes no jugadores es muy importante. La motivación fuerte de los personajes no jugadores es esa envidia o ese egoísmo de querer conseguir recursos y cosas. Mantener una motivación fuerte en todos los personajes no jugadores ya crea ese tono y esa atmósfera. Con esto quiere decir que los personajes no jugadores o los habitantes del mundo tienen una serie de motivaciones genéricas, algunas más fuertes que otras, y esto permite que los jugadores entiendan cómo piensan los personajes no jugadores a un nivel un poco más primitivo o primario. Luego, los poderes tienen que tener protagonismo. Con esto se refiere que a las habilidades principales o los poderes de mutación de los personajes tengan que de alguna forma cobrar protagonismo y brillar. Esto no significa que tengamos que ponerlo de una forma muy evidente, sino que algunos problemas se solucionarán de esta forma. Pero si lo ponemos muy evidente, esto quitará muchísima gratificación a los jugadores porque será como demasiado fácil. Los jugadores necesitan tener esa sensación de que están ingeniando cosas y solucionando los problemas de forma creativa. Otro principio es hazlo todo personal. Esto se refiere a que a pesar de que los personajes cooperen en grupo y muchas veces se vean influenciados por ese metajuego, también significa que tienen que tener su propia agenda personal y hacer lo que quieren para sí mismos. Esto es muy útil a la hora de dar más dimensión a los personajes y que tengan un poquito más de carácter. Luego, los jugadores llevan la voz cantante. Con esto se refiere a que los jugadores tienen que hacer lo que quieran. Sin embargo, el juego propone dos temas.
Uno es descubrir los secretos de la Edad Antigua, el otro es construir una nueva sociedad desde las ruinas de ese mundo destruido. Poner esos dos temas ya da un marco donde los jugadores pueden tomar las decisiones que quieran, pero se ven influenciados por el espíritu y la finalidad del juego. Esto es mucho mejor que simplemente decirles que hagan lo que quieran sin ningún tipo de objetivo genérico que puedan intentar entender. Luego, el siguiente principio es los jugadores tienen las respuestas. Con esto se refiere a que el director de juego puede preguntar a los jugadores qué piensan, qué sienten, qué planean, y luego utilizarlo para futuros encuentros o conflictos. Otro principio también muy sencillo es el final nunca está establecido. Ofrece una serie de preparaciones para jugar, pero no aconseja preparar el final, porque eso sería lo contrario a atender a las consecuencias de las acciones de los jugadores. Luego, el noveno, que me parece muy interesante, es la muerte forma parte de la vida. En este juego, gracias al arca, que es un personaje en sí mismo, es el refugio que se puede ir mejorando, esto permite que los jugadores mueran sin que los jugadores tengan la sensación de que han perdido todo, porque está el arca que permanece ahí, sigue progresando, sigue subiendo sus estadísticas, sigue mejorando y puede que mueran algunos mutantes, pero les queda algo. El siguiente principio es siente el apocalipsis, que es utilizar descripciones que den ese tono de apocalíptico de la ambientación. Pero para mí lo importante de esto es que dice que a veces las escenas no tienen que ser muy prolijas en detalle, sino que tienen que basarse a lo mejor en un elemento que sea característico. Por ejemplo, un mutante de dos cabezas cuyas cabezas están discutiendo entre sí. Dice que con un pequeño elemento diferenciador la escena ya puede tener un tono. Luego el siguiente es la esperanza nunca muere. Nunca hay verdadera desesperanza sin esperanza. El que puedan ver la luz al final del túnel y tengan una serie de sueños que todavía crean que pueden verse cumplidos es muy importante. La desesperación es total, lo normal es que el personaje se enloquezca o acabe con su vida. Y por último, también puede ser divertido. Con esto nos referimos a que no siempre tiene que tener ese tono oscuro, sino que a veces los momentos hilarantes o graciosos dan ese contrapunto que puede incluso acentuar la oscuridad posterior. Esto le pasa a veces a directores de juego con juegos que son bastante serios, como puede ser Vampiro la Mascarada, que trata del horror personal, y creen que entonces la partida tiene que ser como una especie de horror y oscuridad absolutas. Pero el humor lo que consigue de alguna forma es desahogarnos y permitir continuar luego con la seriedad. Como vemos, estos 12 principios que están un poco ajustados al juego se pueden entender de muchas formas para otros juegos y también sacar reglas generales para la dirección de juego. Con los consejos de dirección de los juegos de rol lo que podemos hacer es intentar reflexionarlos un poquito más para intentar sacar algunas cosas que nos puedan valer para nuestras técnicas o nuestras herramientas que usualmente hacemos en nuestras partidas. Y por último decir que este tipo de principios o consejos de dirección nos ayudan mucho a entender cómo se plasma el tono a través de una serie de técnicas, y esto nos puede permitir a la larga a crear campañas propias con ambientaciones propias o con modificaciones de ambientaciones, o si las propias ambientaciones de los juegos no nos valen, poder utilizar algunos elementos nuevos de nuestra cosecha. Y bueno, hasta aquí los consejos de dirección de Mutant Year Zero. Espero que os haya gustado. No dicen nada totalmente original porque reinventar la rueda es muy difícil en cualquier cosa. A pesar de eso me han parecido bastante interesantes y bueno, espero que os haya gustado y nos vemos en otro vídeo. Chao.